El aullido del viento a través de las montañas de Montana sonaba como una bestia herida, sacudiendo las gruesas paredes de troncos de la cabaña que había sido el único compañero de Jedediah Holt durante 15 inviernos. Estaba sentado junto a la chimenea de piedra, tallando otra figura de madera con manos que no conocían otro propósito que el trabajo. Las llamas proyectaban sombras danzantes sobre su rostro curtido, resaltando las profundas arrugas grabadas por el dolor y la soledad. A los 39 años, Jed parecía mayor. Su cabello oscuro, entrecano prematuro, le caía hasta los hombros, y su barba había crecido salvaje y desaliñada. Había dejado de preocuparse por su apariencia el día que enterró a Mary y a su hijo nonato en la pradera de Kansas. Esa era otra vida. Otro hombre, uno que creía en la misericordia de Dios y en la promesa del mañana. La cabaña no medía más de 20 pies cuadrados, construida con sus propias manos con troncos de pino que arrastró ladera abajo. Cada muesca, cada grieta rellenada con barro y musgo, hablaba de una determinación desesperada por crear una fortaleza contra el recuerdo. Una escalera conducía al desván donde yacía un simple colchón de paja debajo de pesadas mantas de piel. Abajo, la habitación principal solo contenía lo necesario, una tosca mesa de madera, 2 sillas, aunque solo una se usaba siempre, estantes llenos de carne conservada y hierbas secas, y sus rifles montados en clavijas sobre la puerta. A través de la única ventana, con vidrio real que había transportado desde Billings a un costo considerable, Jed observaba caer la nieve de diciembre, espesa e implacable. El año era 1879, aunque rara vez se molestaba con los calendarios ya. El tiempo no significaba nada cuando cada día se fundía con el siguiente con el mismo ritmo vacío. Despertar, trabajar, comer, dormir y tratar de no soñar. Su caballo, Trueno, se movía inquieto en el cobertizo establo construido contra el muro oeste de la cabaña. El gran semental negro era la única criatura viviente en la que Jed confiaba. El único que nunca pidió más que heno y refugio. Trueno entendía el silencio, respetaba los límites y nunca exigía explicaciones para las pesadillas que a veces sacaban a Jed de su cama para recorrer el suelo de la cabaña hasta el amanecer. Jed dejó su talla, otro lobo, siempre lobos, y removió la olla de estofado de venado que burbujeaba sobre el fuego. La carne provenía de un ciervo que había cazado 3 días antes, desollado y descuartizado con la eficiencia de la larga práctica. Vivir tan alto en las montañas significaba autosuficiencia o muerte. No había tiendas, ni vecinos, ni manos ayudantes, justo como él quería. El pueblo más cercano, Cedar Ridge, estaba a 2 días de camino a través de desfiladeros traicioneros que se cobraban al menos un viajero cada invierno. Jed hacía el viaje solo 2 veces al año por suministros, municiones, sal, café, tabaco y whisky. La gente del pueblo había aprendido a no entablar conversación con él más allá de las transacciones necesarias. Lo llamaban el ermitaño de Wolverine Peak y se santiguaban cuando su figura alta y delgada aparecía en la calle principal. A él no le importaba cómo lo llamaran. Las palabras eran para las personas que todavía creían en la conexión humana, que no habían aprendido la verdad fundamental que Jed llevaba como una piedra en el pecho. Preocuparse por alguien significaba verlo morir. El amor era solo otra palabra para una pérdida inevitable. El rostro de Mary todavía lo perseguía, aunque 15 años habían difuminado los detalles. A veces olvidaba el tono exacto de su cabello color seda de maíz, o la forma en que su risa sonaba las mañanas de domingo. Pero recordaba con perfecta claridad el momento en que la vida se desvaneció de sus ojos, llevándose a su hijo con ella. El médico de la frontera, borracho e inútil, había llegado demasiado tarde. El predicador habló del plan de Dios mientras Jed cavaba 2 tumbas en la tierra congelada. Esa noche, incendió su pequeña granja hasta convertirla en cenizas y cabalgó hacia el oeste hasta que las montañas lo tragaron por completo.
Aquí, en esta fortaleza salvaje que había construido, forjó una vida despojada de cualquier cosa que pudiera traicionarlo nuevamente. No había fotografías, ni recuerdos, ni recordatorios del hombre que una vez creyó en la felicidad. Los lobos de madera se acumulaban en la repisa de la chimenea, una manada de guardianes silenciosos tallados durante incontables tardes solitarias. Los lobos entendían. Se emparejaban de por vida, pero cazaban solos cuando era necesario. Sobrevivían con dientes y garras, por instinto y cansancio. No confiaban en nada más allá de su propia fuerza. Afuera, la tormenta se intensificó. Diciembre en Montana significaba temperaturas que podían congelar la sangre de un hombre en sus venas, nieve que se amontonaba más alta que la espalda de un caballo y vientos que erosionaban la piel expuesta como una lija. Pero la cabaña se mantenía firme, sus gruesas paredes y construcción ajustada, un testimonio de la habilidad de Jed. La chimenea funcionaba correctamente, enviando humo por la chimenea de piedra mientras irradiaba calor por el pequeño espacio. Había elegido esta ubicación con cuidado. Un claro natural en una ladera orientada al sur, protegido de los peores vientos por un acantilado de granito, con un manantial que rara vez se congelaba por completo. Los senderos de venados cruzaban los valles de abajo, asegurando carne cuando su puntería se mantenía firme. La madera se alzaba espesa por todos lados, proporcionando combustible y material de construcción sin fin. Un hombre podía vivir aquí para siempre sin ver otro alma humana. Ese era el plan. Vivir solo, morir solo, no hacer daño a nadie y que nadie le hiciera daño. Las montañas no le pedían nada excepto fuerza y precaución. No mentían, ni fingían, ni prometían cosas que no podían cumplir. Cuando las avalanchas tronaban en las laderas distantes, o los osos pardos merodeaban demasiado cerca de la cabaña, al menos el peligro era honesto, visible, manejable. Jed se puso su pesado abrigo de búfalo y salió para revisar a Trueno. El viento lo golpeó como un golpe físico, impulsando la nieve contra su rostro con fuerza punzante. Esta tormenta se sentía diferente de alguna manera, más furiosa de lo habitual. Los veteranos en Cedar Ridge la llamarían hacedora de viudas, del tipo que enterraba a viajeros desprevenidos y derrumbaba techos mal construidos. Trueno relinchó suavemente cuando Jed entró al establo. El calor del cuerpo del caballo era un contraste bienvenido con el aire ártico. Echó heno fresco en el pesebre y rompió el hielo en el cubo de agua. Sus manos se movían automáticamente en la rutina familiar mientras su mente vagaba hacia preocupaciones prácticas. Tenía suficiente leña partida, eran adecuadas las reservas de carne si la tormenta duraba una semana. Había revisado recientemente el mecanismo del rifle. Estos pensamientos mantenían a raya a los otros, los peligrosos que a veces se colaban durante las largas noches de invierno. Pensamientos sobre lo que pudo haber sido, de hijos que nunca nacerían, del tacto de una mujer que nunca volvería a sentir. Ese tipo de pensamientos no llevaban a nada bueno. Por caminos que terminaban en botellas de whisky y armas cargadas apuntando a nada que valiera la pena disparar. Mejor concentrarse en la supervivencia, en la aritmética simple y brutal de la vida en la frontera. Calorías quemadas versus calorías consumidas. Munición gastada versus caza obtenida. Días de leña partida versus días de frío por delante. Estas ecuaciones tenían respuestas. Soluciones que no requerían fe ni esperanza ni ninguna de las otras mentiras que los hombres se contaban a sí mismos. Mientras Jed aseguraba la puerta del establo contra el viento, se detuvo, escuchando. Algo en la voz de la tormenta había cambiado. Una nota de urgencia que erizó el vello de su nuca. Había vivido en estas montañas el tiempo suficiente para leer sus estados de ánimo como si fueran escrituras. Esta ventisca llevaba amenaza en su aullido, la promesa de tragedia para cualquiera que estuviera expuesto en las crestas esa noche.
Pensó brevemente en el camino de la diligencia que serpenteaba por el valle de abajo, el coche semanal de Billings a Cedar Ridge. Pero seguramente ningún conductor intentaría ese camino con este clima. Incluso los novatos, recién llegados del este, sabían que era mejor no desafiar una tormenta invernal de Montana. Aún así, la inquietud persistió mientras regresaba a la cabaña. Jed atrancó la puerta y agregó otro tronco al fuego, acomodándose de nuevo en su silla con su cuchillo de tallar y el lobo sin terminar. La hoja se movía en trazos suaves y practicados, revelando a la criatura escondida en la madera. Este estaría aullando, con la cabeza echada hacia atrás en un llanto eterno a un cielo vacío. Como él, el lobo de madera nunca recibiría una respuesta. Esa era la naturaleza de las cosas en las montañas. Tú aullabas a la luna, pero la luna nunca respondía. Amabas con todo el corazón, pero los corazones dejaban de latir. Construías tu vida sobre terreno sólido, pero la tierra se movía y se tragaba todo entero. El viento gritó más fuerte, sacudiendo la cabaña con furia renovada. En algún lugar de aquel caos, Jed sospechaba que alguien estaba aprendiendo estas lecciones por las malas, pero eso no era asunto suyo. Él había pagado su matrícula en sangre y lágrimas hacía 15 años. Ahora solo tallaba sus lobos y esperaba a que pasara la tormenta. Como todas las tormentas eventualmente lo hacían. La tormenta rugió durante toda la noche con furia, como si todos los demonios del invierno se hubieran reunido en Wolverine Peak. Jed dormitó inquieto en su silla, despertando de un salto cada vez que el viento golpeaba la cabaña con nueva fuerza. Al amanecer, los aullidos se habían desvanecido hasta convertirse en un gemido bajo, dejando atrás un mundo enterrado en blanco. Empujó la